Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Titulamos el mensaje esta mañana, Todo lo que tengo, todo lo que necesito. Quiero invitarte a que nos sigas en la lectura. Es un pasaje extenso y que lo recortamos porque es más extenso, ¿sí? Pero que de verdad encierra verdades enormes. Y lo bueno es que es una gran historia, conocida, pero una tremenda y poderosa historia, así que te va a atrapar y la vas a poder seguir. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, se relata ese momento de la historia en el que, habiendo sido ungido David como rey, ¿qué pasó después de eso? David volvió a seguir pastoreando ovejas. Primer pensamiento antes de entrar al mensaje. ¿Cuántos han recibido una palabra del Señor de algo que Dios quería hacer? A ver, levantá la mano. Si recibiste una palabra de algo que Dios quería hacer. ¿Cuántos de los que levantaron la mano recién todavía no vieron eso que Dios les dijo que quería hacer? Muy bien, levanten la mano. Muchos están esperando ese casamiento que Dios les dijo que iba a venir. Dicen, todavía no lo vi. Bueno, quiero decirte que David, después de ser ungido como rey por el profeta Samuel, cuando no lo tenía en cuenta ni siquiera el padre entre la lista de sus hijos candidatos a ser rey, ¿sabes qué pasó con David? Volvió a seguir pastoreando ovejas. Que se demore el tiempo del cumplimiento de lo que Dios quiere hacer con vos no significa que Dios no esté preparando el camino para lo que Dios va a hacer y que se va a manifestar. ¿Y por qué te lo digo como introducción a esto? Porque esta es la primera situación donde lo vemos a David después de ese momento de unción. Y la verdad es que no empieza ni parece ser la historia de un chico que viene con el cartel de ungido y al que todos le abren paso para decir, epa, prepárense porque acá viene el sucesor de Saúl. Lo cierto es que la historia relata que que el pueblo de Israel el ejército estaba ahí frente a los filisteos esperando, y en medio de que habían ido a la batalla, Isaí, el padre de David, lo envía con provisiones, con alimentos para sus hermanos, porque sus hermanos eran los guerreros, igual que Saúl, no David. Pero dice el versículo 20, y ahí empiezo la lectura, David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Entonces reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, preguntó a otros, quienes dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl,
y éste mandó a llamarlo. Entonces David dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú contra este filisteo?, respondió Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con un uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho pelirrojo y buen mozo, con desprecio dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Amén. Esta semana, mientras miraba el presupuesto familiar, siempre que cierra el mes, me tomo unos minutos para ver cómo cerraron las cosas. Por momentos veía al gigante levantarse. No sé si te pasó, pero de pronto el gigante se levanta y empieza a gritarte: dale, a ver si te animás, vení. Voy a dar tu carne, la carne de tu economía, de tu billetera, de tu cuenta bancaria, de tus deudas, a las aves del cielo para que te arruinen. Y lo mismo me pasaba mientras observaba las dificultades y los desafíos de las finanzas del ministerio y todas las decisiones que hay que tomar. Y les contaba recién un hermano de la iglesia que es comerciante, me decía: no paro de recibir todo el tiempo las listas con los nuevos precios de las elecciones para acá, 20 días. Y entonces hablábamos ahí del estrés que esto significa, de los costos que incorpora, de los problemas que trae aparejados, ¿sí? Todas las empresas y los negocios tuvieron que agregar un puesto, ¿no? Y el puesto del que trabaja para salvarlos de la inflación, porque es un trabajo extra, y es un trabajo que en este tiempo se ha multiplicado todo el tiempo, y discusiones, charlas, debates para ver cómo hacer mejor las cosas. Y lo mismo cuando charlaba con algunos de los directivos respecto de cómo todo este contexto está afectando a algunos de los equipos de trabajo, sentía cómo el enemigo nos instigaba. La instigación del enemigo. Y ayer hablaba con uno de los pastores del ministerio, me contaba los problemas de salud y sentía lo mismo. La instigación del enemigo. El gigante queriendo levantarse. Qué fácil que nos podemos desenfocar y vernos amedrentados por la realidad que nos grita tan fuerte, ¿no? Yo no juzgo al ejército de Israel, no juzgo a Saúl, pero nosotros tenemos un desafío.
y es decidir cómo vamos a enfrentar la realidad. Si huyendo despavoridos cada vez que el gigante se levanta, o entendiendo lo que esta mañana a través de la palabra entendemos que el Señor quiere transmitirnos. Y la actitud de David nos da perspectiva y estrategia a la vez, ¿sí? Porque nos permite mirar desde otro lugar el campo de batalla para comprender cuál es la verdadera lucha, y también nos enseña a enfocar de manera correcta los recursos con los que contamos, los riesgos y la victoria. Y eso te queremos compartir en los próximos minutos. Así que presta atención, porque son 3 pensamientos bien claros que creemos que te van a ayudar a enfrentar estos gigantes de una manera poderosa y para la victoria definitiva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Bueno, hoy Jonah, mientras quedaba la palabra, hablaba un poco de algo que David tenía muy presente, y era que David se enfocaba en lo que tenía. ¿Sí? David se enfocaba en lo que tenía. Y hoy Jonah nos estimulaba, nos animaba a enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Bueno, David tenía esto, y él había iniciado su adolescencia cuidando las ovejas de su padre. Él se había adueñado de ese lugar, de esa función, y no le daba lo mismo que hubiera ovejas de menos, ¿sí? Porque los osos, los leones las quisieran arrebatar. No le daba lo mismo. Él había empezado no solamente a cuidar las ovejas, sino a defenderlas de estos animales. Con lo cual comenzó a desarrollar la experiencia de pelear competitivamente con leones y con osos. Él peleaba con osos y leones. La verdad que yo no sé cómo hacía, ¿no? A mi cabeza no entra. Yo paso por el barrio, está lleno de perros, viene un cusquito así, me ladra y yo me asusto. Yo digo, ¿cómo habrá hecho este hombre para pelear salvajemente contra esos animales que tenían hambre e iban en pos de su comida? Sin embargo, él valientemente empezó a hacer lucha libre con estos animalitos. Impresionante. Así comenzó a desarrollar una destreza que no era librada en público. Hoy, si nosotros tuviéramos alguien que pelea con leones y con osos, lo filmamos y lo subimos a Instagram o lo subimos a cualquiera de las otras redes porque nos llama mucho la atención. La cuestión es que también había otro hombre en la Biblia que había sido conocido por esto, Sansón. ¿No? Muchos lo conocen, peleaba con leones y los mataba con su propia mano. Bueno, David era anónimo, porque esto lo hacía en pleno secreto. Él no era conocido por pelear con animales y derrotarlos, ¿sí? Y tampoco pertenecía a la élite de guerreros profesionales de su tierra. Pero empezó a adquirir esta capacidad en el campo y creó en él seguridad. Esto que sus hermanos hacían con armadura, él lo hacía con una ropa habitual. Impresionante. La cuestión es que esas batallas que se habían vuelto habituales y comunes para él, lo preparaban para una agenda celestial, permitiéndole desarrollar carácter, actitud frente al oponente y valentía. Cuando David tuvo que enfrentar a Goliat, tuvo en claro 2 cosas. Lo que había vivido lo había preparado para ese momento. Él estaba preparado para enfrentarse con algo tan salvaje como un león y un oso. Y no dependía de una armadura prestada. Sus herramientas eran todo lo que necesitaba. Dios ya te preparó en este tiempo. Nosotros estamos todo el tiempo viendo lo que nos falta. Esto que decía Jonah, ¿dónde está Jonah? Ahí está. Esto que decía Jonah, a ver, estamos viendo lo que nos falta.
Y Dios ya nos dio cosas para enfrentar este tiempo. Nos equipó con recursos para enfrentarlo. Necesitamos dejar de enfocar en lo ausente. Necesitamos dejar de enfocar como lo hizo el ejército israelita. ¿En qué se enfocó el ejército israelita? En que le faltaba un Goliat. Es que le faltaba una persona tan alta como este gigante para pelear. Alguien con tanta fuerza, alguien con tanto ímpetu, le faltaba. Pero no se enfocaron en lo que tenían. Y otra cosa importante es que necesitas creer en esos recursos que Dios te dio. Necesitas creer en vos mismo. Esta palabra que a veces nosotros decimos, no, nosotros creemos en el Señor. Y sí, necesitamos creer en el Señor, pero necesitamos creer también en la obra que Dios hizo en nosotros. O Dios ya no te formó a través de pruebas, de batallas que has tenido. O no forjó tu fe, o no te levantó y te dio herramientas y aprendizaje para que pudieras encarar tu futuro desde otro lugar. ¿No te la dio acaso? Dios te dio un montón de cosas. Pero estás mirando al futuro con miedo y estás mirando al futuro con pavor porque crees que no estás listo. Necesitamos reflexionar un poco acerca de lo que Dios ya nos entregó y cómo nos preparó para que miremos el futuro. Dios quiere manifestarse a través de tu vida y ya tenés todo lo que necesitas. Amén. Otra cosa que David tenía es que se animaba a correr riesgos. David era consciente que para ver la victoria del Señor manifestarse, él debía correr riesgos. Tenía creencia en sí mismo porque se acordaba de las victorias previas, como recién yo les dije. Entendía de lo que era capaz. En comparación con Goliat, David no era conocido, pero sí sabía de sus fortalezas y tenía certeza de quién lo respaldaba. Aun cuando Saúl le entregó la armadura, que era lógico que la armadura le brindaba mayor protección. Si iba a la guerra, todo el mundo se ponía una armadura. Era esperable que él se presentara frente a un soldado con armadura. Sin embargo, él eligió usar sus propias armas. Ese día David se atrevió a correr muchos riesgos. Riesgos a la muerte, riesgo a la humillación, riesgo a quedar como un entrometido, no estar en terreno propio, transitar lo desconocido, pelear con armas que estaban fuera del sistema. Las armaduras ajenas nunca hacen temblar el infierno, pero las cabezas ungidas ponen a los gigantes de rodillas. Voy a repetirte esta frase: las armaduras ajenas nunca hacen temblar el infierno, pero las cabezas ungidas, toca tu cabeza, las cabezas ungidas ponen a los gigantes de rodillas. ¿Sabías que tu cabeza fue ungida? ¿Sabías que tu cabeza fue ungida y preparada para este tiempo? Y fue preparada para este tiempo para que los gigantes cayeran delante tuyo. Lo tenemos que creer y lo tenemos que confesar como hizo David. La actitud de David estaba afianzada en el Señor, pero tuvo en claro que las amenazas no iban a tener demasiado lugar en su cabeza y en su espíritu. Goliat gritaba y todo se paralizaba alrededor. Pero mirar por sobre la amenaza, el tamaño del obstáculo, la experiencia del rival, hizo que David pudiera avanzar. Anímate a correr riesgos, pese a lo que dicen de vos. ¿Qué dicen de vos? ¿Qué decís vos de vos mismo? Tenés que animarte a correr riesgos. Enfrentar el riesgo te va a llevar a una promoción espiritual. Posees nuevas conquistas al enfrentar el desafío. Y David, luego de correr el riesgo con una onda,
Ya después nunca más usó una honda para pelear. Después usó una espada. Porque Dios te capacita a través de estos riesgos que enfrentás y a través de los gigantes que en su nombre matás. Amén. Dios te capacita y te lleva a más. Amén. 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 Pensaba qué hubiera sido de David si se hubiera dejado llevar por la frase del hermano. ¿Prestaste atención a la frase del hermano? El hermano le dice, en medio de ese diálogo en el que él escuchaba lo que se decía de lo que iban a hacer aquel que venciera al gigante, a quien evidentemente le tenían que dar un estímulo porque si no nadie se animaba a enfrentarlo. Y el hermano le dice, ¿qué has venido a hacer? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Básicamente lo que le dijo es, ¿por qué no te vas a hacer ese trabajito de morondanga que tenés vos, que encima lo dejaste abandonado? Y yo quiero por un momento, porque recién sentía mientras Rosa compartía todo esto, y esto de que está bueno ser vos, que para muchos se hace permanente y necesario escuchar que otros nos reconozcan para entonces poder plantarnos firme y decir, está bueno ser yo. Imagínate si David se hubiera guiado por eso para entonces ir a enfrentar esa batalla, cuando en realidad lo que hacía era tremendo y nadie lo sabía porque nadie se lo había preguntado y porque simplemente, como era el pastorcito de las ovejas, todos creían que lo que hacía era insignificante. Nada de lo que hacemos es insignificante y solo vos sabés cuáles son las batallas que estás librando por la tarea que te toca cumplir. Nadie, ninguno de nosotros es quien para juzgar esas dificultades y desmerecerlo, pero el primero que no lo tiene que desmerecer sos vos. La primera que no lo tiene que desmerecer sos vos, porque muchas veces en realidad estamos esperando el halago de los demás, porque sentimos que si no lo ven, si no nos lo dicen, entonces no lo vale. Sin embargo, David tuvo claro esto y él se plantó firme y se enfocó en lo que tenía. ¿Por qué? Porque sabía quién era. No necesitaba que nadie lo estuviera viendo, no necesitaba postear sus fotos ni repostear halagos para saber quién era y cuáles eran las herramientas que Dios había puesto en sus manos. Pero diciendo esto y sabiendo esto y reconociendo lo que él tenía, lo bien que manejaba la onda y que estaba dispuesto a correr riesgos, él fue más allá. Y esto es lo tercero que nos enseña y que te enseña y que te desafiamos esta mañana. Descubrí la verdadera batalla. Usá las verdaderas armas. Dice David en su primera pregunta a los soldados algo que necesitamos comprenderlo bien en profundidad, porque él les dice, ¿qué dicen? ¿Que darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? Y podríamos suponer que se entusiasmó con el premio, ¿no es cierto? Podríamos suponer que le entusiasmó el premio. Es más, alguno diría, claro, ¿vieron? Este tuvo el hambre por el premio que no tenían los otros. Y no estaría mal. Y de hecho, sabemos que se casó con la hija de Saúl, así que seguramente recibió el premio. Y está bien que lo haya recibido. Sin embargo, no es así. No ese es el tono de sus palabras, porque esa pregunta está unida a otra que dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Las dos preguntas encierran una sola idea y que la podríamos expresar de la siguiente manera. ¿A quién se le ocurre que sea necesario
semejante premio cuando este tipo se está metiendo con el ejército del Dios viviente? ¿Qué necesidad hay? A ver, despierten. ¿Qué necesidad hay de ese estímulo? Si el mayor estímulo que tenemos para enfrentar esta batalla es que Dios está de nuestro lado. Es que Él es el que nos garantiza la victoria. Que no voy con mis armas. Yo confío en lo que Dios puso en mis manos. Pero no es lo que tengo en mi mano lo que me da la victoria. Lo que me garantiza la victoria es que soy parte del ejército del Dios viviente. Está muy bien que ordenes tu economía, que pongas en orden tus prioridades, que le des al Señor lo que le corresponde, que cumplas con tus obligaciones, pero el que sostiene tu economía es el Señor. Lo que pasa es que cuando vos confías en lo que Dios puso en tus manos y lo administrás en obediencia, entonces lo que le estás diciendo al Señor es: Señor, yo hago las cosas conforme vos me mandaste porque confío en que vos me darás la victoria. En cambio, cuando yo confío que Dios dará la victoria, entonces no hago nada de lo que me corresponde porque es un problema del Señor. El Señor te dice: no, porque te estás saliendo de mi bendición. David entendía cuál era la verdadera batalla que se estaba librando. No era la batalla de un ejército de gigantes filisteos contra un ejército entumecido de miedo con un representante pastor de ovejas. Dimensionalo, ¿no? Porque David no solamente se veía pequeño adelante de ese gigante filisteo, sino que además David se veía pequeño frente a un ejército armado que tenía detrás. Que su presencia simple y desnuda, despojada de todo lo que se suponía que un hombre así daba, lo que estaba marcando era la vergüenza del ejército de Israel. Tremendo. Sin embargo, la batalla era la de unos incircuncisos de dioses muertos, y hoy declaramos que nosotros tenemos un Dios vivo contra el escuadrón del Dios viviente. Goliat confiaba en su altura, en su fuerza, en su armadura, en sus armas y en su escudero. Dato no menor, porque David corrió solo. Y Goliat, para darse cuenta de lo que estaba pasando, tenía que mirar por detrás del escudero. Porque con todas las armas que tenía, sin embargo, igual, parte de su defensa es que no iba solo, tenía un escudero. Pero David sabía con quién iba. David confiaba en Dios. Por eso hoy es el momento para que tomes conciencia de cuál es la verdadera batalla que estás librando. ¿Cuál es la batalla que estás librando con tu economía? ¿Cuál es la batalla que estás librando con tu carácter? ¿Cuál es la batalla que estás librando en tu corazón? ¿Cuál es la batalla que estás librando en tu propósito? ¿Cuál es la batalla que estás librando con tu insatisfacción? ¿Cuál es la batalla? ¿De quién es la culpa? De ese sentido de derrota y de esa sensación de no poder avanzar. Necesitas comprender cuál es esa batalla, que no es contra personas, que no es contra un sistema, que no es contra otros más fuertes o más temerarios, y que tus armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso hoy tenés que decir al enemigo con David: vos venís contra mí con inflación, devaluación y grieta, desesperanza, frustración, depresión, miedo, estrés, incertidumbre, soledad, angustia. Pero yo vengo a vos en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien te atreviste a desafiar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el enemigo se ensaña con vos, él está queriendo desacreditar a Dios en tu vida. Y cuando vos lo ves
sin entender cuál es la verdadera batalla, te sentís derrotado, derrotada, y sentís que sus fuerzas son más grandes que las tuyas. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Se había desenfocado, había perdido la perspectiva y confiaban más en el escudo y en sus armas que en el Dios que los respaldaba. Por eso, aún Saúl, cuando encontró en David un tipo con el coraje que ninguno en su ejército tenía, ni siquiera él mismo, para ir a la batalla y conducirlos a enfrentar a ese hombre, le dijo: mira, no creo que vayas a lograrlo, pero que Dios te ayude. Y sin embargo lo quiso ayudar. Que Dios te ayude, pero te voy a ayudar. Y le quiso calzar una armadura y herramientas que no eran las propias, y David le estaba diciendo: no entendés, no entendés. ¿Cuántas veces queremos ayudarlo a Dios? Sí, mira, Dios, yo confío en lo que vas a hacer, pero ¿sabes qué? Por las dudas, esto lo vamos a hacer de esta manera. Por las dudas voy a seguir un plan que sea más adecuado. Por las dudas no diezmo este mes, ¿viste? No vaya a ser que no me alcance. Lo dejamos para después y vemos. No vaya a ser. Le pongo mi armadura. Y, ¿viste? Es verdad que el Señor bendice el matrimonio, pero por la duda vamos a probar. No vaya a ser que no funcione, Señor. Vamos a poner nuestra armadura por un tiempo, un poquito. Vamos a probar. Vamos a ver si funciona. No vaya a ser que no funcione. Y así te podría seguir dando tantos ejemplos de tantas cosas. Sí, está bueno congregarse, pero por la duda, mira, voy a manejarlo a mi manera. No vaya a ser que la iglesia también me lastime y eso me frustre y eso me afecte. Cuando en realidad dice la palabra del Señor que no hay forma de decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestro hermano. Y amarse es darse, es esforzarse, es sacrificarse, es compartir, es acompañar. Entonces este es el tiempo para que entiendas cuáles son las herramientas que Dios ha puesto en tus manos, cuáles son las formas, cuáles son las maneras. Y sí, es verdad, hay cosas que son de estrategia. La Biblia no dice en ningún lado que hay que ir al grupo pequeño, pero el grupo pequeño es una manera práctica de edificar tu comunión con otros. El problema no es si estás yendo o no estás yendo al grupo pequeño, el problema es si de verdad estás creyendo en el valor que tiene como un arma espiritual fortalecer la comunión con tus hermanos y entender que es una mentira de Satanás que vos podés vivir la vida cristiana solo sin necesidad de profundizar el vínculo con tus hermanos. Y es que a mí me lastimó la iglesia, me hirieron, los líderes me afectaron, y eso nadie lo discute. Pero el enemigo te tiene atado, te tiene atada, y crees que tu batalla es contra esa herida, y en realidad tu batalla no es contra esas personas, es contra vos mismo y tu miedo y tu pavor a enfrentar el gigante que te tiene amedrentado, amedrentada detrás de la trinchera y no te deja salir a ganar la batalla. ¿Y sabes cuál es el problema? Que hasta que no enfrentás tus miedos y te plantás delante del gigante y lo vencés y tenés la victoria, vas a vivir toda la vida huyendo de los gritos de Goliat. Y el Señor te dice: tenés todo lo que necesitas. Y este es tiempo para recordar a qué ejército perteneces y cuál es el Dios que te da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tengo, todo lo que necesito. Las batallas son inevitables. David lo sabía, lo había experimentado y lo seguiría viviendo toda su vida. Lo que también supo David entrenando en el desierto, preparado a través de su tarea pastoril, es que para mantener el rebaño, las batallas se enfrentan. Para no perder lo que tenés, te tenés que enfrentar a las batallas. No podés seguir huyendo toda la vida. ¿Hasta cuándo vas a seguir huyendo? Es tiempo de enfrentarlo y ya tenés todo lo que necesitas. Podés enfrentar esas batallas y desafíos por delante como el ejército atemorizado de Israel, con un líder desenfocado que ofrecía premios
porque había olvidado su respaldo, o entender que nadie que se atreva a desafiar al escuadrón del Dios viviente puede creer que podrá vencer. No hay forma de que el enemigo crea que te puede vencer, salvo que vos te olvides de cuál es el ejército para el que estás peleando y entonces te salgas del escuadrón de Dios. ¿Querés tener victoria? Necesitas enfocarte en el tiempo y en el momento de Dios, y necesitas entender que tenés todo lo que necesitas y quién es el que te da esa victoria. Valorá y utilizá lo que Dios puso en tu mano. Animate a correr riesgos. Este no es tiempo de guardarse, sino de salir a la batalla. Te lo repito, este no es tiempo de guardarse, este es tiempo de salir a la batalla, este es tiempo de capturar oportunidades. Y te lo digo con la convicción profética de que creo que este es el tiempo que viene para la iglesia. Este no es tiempo de guardarse, este es tiempo de declarar que el Señor nos da victoria. Y cuando todos te dicen, no es tiempo de hacer nada, hay que esperar, hay que guardarse, hay que mirar, este es tiempo de avanzar, porque nosotros no dependemos de las circunstancias, y en tiempo de crisis vamos a ver el favor de Dios multiplicarse sobre la vida de sus hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? Decir amén a esta palabra. Pero animate a tomar riesgos. Salí de la comodidad, salí del escondite. Animate a creer que lo que Dios tiene para tu vida se va a manifestar hoy. Y recordá que tu batalla no se gestó ni se gana aquí en la tierra, y desatá el favor del cielo. Amén.